pues hacer un personaje y además te sientes indispensable, que eso es lo más perverso del asunto. Yo me acuerdo que ahí en Coyoacán iba yo a cruzar la calle y un taxista se para y me dice, pase, señor Latapí. ¡Uf! No, hombre, dije, ya soy indispensable, ya soy, y pierdes piso. Pues se hicieron grandes cosas, la forma de narrar el fútbol cambió. Y digo, fui yo liderando, pero fue porque nos metimos a los números, al marketing, a ver cómo funcionaban las cosas, y así nació este equipo de Martinoli, Campos y García, ¿no? O sea, llegas a las juntas de consejo, con rating, factura y rating. ¿Qué más fácil? Pero no, hay intriguers que se encargan de vender otras historias y finalmente pues ya se acaba la aventura y me exilian a Tijuana, ¿no? Yo estoy seguro que se me hubiera dedicado un poquito más a la grilla y al apapacho. Seguirías hoy ahí, yo creo. Sí, a lo mejor sería el director general de TV Azteca, ¿me entiendes? O sea, no puedes salir inventando y eso me sirvió mucho como periodista. O sea, yo nunca salía, y a la fecha no salgo a decir nada si no tengo los pelos de la burra en la mano. Y te puedo decir, y viéndole a la cara a todos, que jamás, Nacho, recibí un peso fuera de la nómina. Si amas lo que haces, los resultados van a venir en 1, 2, 5, 10 años. La plática, la conferencia, me plena. Lo que es la comunicación, estar en el radio, se escucha, me plena. Hacer una buena entrevista de televisión, me plena. Bienvenidos activados a una nueva temporada con El Cheto Conecta. Hoy iniciamos la nueva temporada con una persona extraordinaria. El economista Pablo Latapí, comunicólogo, reportero, periodista, director de altos mandos cuando estuvo en TV Azteca, nos contará su historia de cómo inicia en la televisión, cómo inicia en la radio, cómo migra a Tijuana, cómo hace los cambios para llegar a decir de una gran Guadalajara y cómo hoy su opinión es valor, eficacia y sobre todo veracidad a la hora del periodismo. Contaremos también anécdotas del fútbol, porque él, aparte de ser una excelente persona y excelente periodista, un gran chiva hermano donde nos contará su historia de viva voz, anécdotas, donde estuvo en una dirección deportiva de TV Azteca y aparte, cómo de TV Azteca migra a Guadalajara para ser una voz de calidad hoy en día en Zona 3 de medios de radio y locución. Como también contará su historia de cómo empezó en el periodismo, cómo empieza en las conferencias y el Wi-Fi emocional que está transformando vidas. Demos la bienvenida a mi querido Pablo Latapí. Comenzamos. Bienvenidos a Activados Podcast con HT Conecta. Hoy estamos iniciando una nueva temporada y qué mejor que con un máster de la comunicación, periodismo. Digo, yo lo vengo a entrevistar, pero realmente el entrevistado voy a ser yo por toda la... Mi querido Pablo Latapí, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco tu generosidad Sí. y esa presentación. No, hombre, muchas gracias. No, el bien de máster yo... No, pero es un gusto. Vamos Además, iniciando en esto y... una disculpa porque esta plática nos la debíamos ya desde hace por varias razones. No, incluso la rivalidad de fútbol, etcétera, etcétera. Hay mucho que platicar. Pero qué y gusto estar aquí. No, al contrario, muchas gracias, querido Pablo. De verdad, te agradezco infinito. No, hombre, yo a ti. Cuenta, dispara, Nacho. No, primero sé que eres bravo, sé que eres bravo. No, la realidad es que, digo, uno que aprende de la persona experta es cómo fue para ti trabajar en TV Azteca. Ese mundo que en algún momento ya tuvimos la oportunidad de platicarlo es, ¿cómo fue trabajar en TV Azteca? Pues mira, visto ya de fuera, fue fascinante, es un monstruo, es la televisión nacional, las luces, estar allá adentro pues era como cualquier trabajo todos los días, vas, haces tu chamba lo mejor que puedes, pues sí, tuvimos mucha repercusión, nos tocó vivir cosas fantásticas, maravillosas, pero pues ya fue, ¿no? Ya pasó, es una gran época, me ayudó muchísimo. Le ayudé muchísimo yo a la televisora, hay muchas anécdotas de aquí para allá y de allá para acá, pero pues ya, de acuerdo al proyecto de vida y al proyecto que me tienen allá arriba, pues ya se acabó la TV Azteca, pero muy agradecido con la institución. No con muchas personas, pero con la institución, porque sí soy un convencido de que, digo, nos tocó arrancar TV Azteca desde los primeros años. Yo, TV Azteca tenía menos de un año cuando nosotros entramos. Sí creo que soy del grupo que construimos TV Azteca, ¿no? La TV Azteca es la que llegó a ser número uno en la época de oro y que llegó realmente a simbrar
a Televisa. Fue el cambio en cuestión donde venía de Imevisión a TV Azteca, ¿no? Cuando la compra Cuando la compra Ricardo Salinas. hubo cuando la privatización de muchas empresas, Telmex, etcétera, se decide privatizar también lo que era la televisión, hacen un paquete que le llaman el paquete de medios. Y esto suena a prehistoria, Nacho, pero decidió el gobierno vender en un solo paquete lo que era su propia cadena de cines, un periódico que tenía que era el Periódico El Nacional, y las televisoras. O sea, televisoras porque había una red rural, que era el Canal 7, y lo que era Imevisión. Claro. Y lo venden en un paquete, y después de Papa, Destino, lo termina comprando Ricardo Salinas. Había tiradoras muy interesantes, muy interesantes, gente de medios, gente muy poderosa, pero por azares del destino, el manejo que hizo ahí Ricardo Salinas le funcionó y la compró. Fíjate, hay parte, digo, ya Ricardo ya lo ha contado en otras entrevistas, pero ¿cómo es el enlace donde realmente Pablo transforma el noticiero? Porque realmente el noticiero se vuelve, pues, dinámico, entretenido, con chistes, con todo, y no solamente con Pablo, porque era un programa donde llegó a ser el éxito número 1 en Muy bendecido. muy bendecidos. ¿Cómo fue llegar a tocar el cielo? Pero también yo le digo a la gente es si se te llega a subir la fama en algún Sí. punto. Porque si me dicen, no, no creo. Si no se te sube es porque nunca le has tocado la fama. No, pues sí, además te cambia la vida, te cambia, Nacho, porque pasas de ser como decíamos, un anónimo veneciano, o sea, emulando la película, pues a ser un personaje y además te sientes indispensable, que eso es lo Sí. más perverso del asunto. Yo me acuerdo que una de las primeras anécdotas, yo llevaba, pues, ¿qué te gusta? Mes y medio. Empecé en un noticiero en la mañana, en TV Azteca, y una vez me acuerdo ahí en Coyoacán, iba yo a cruzar la calle y venía con uno de mis hijos, estaban chiquirrines ellos, y un taxista se para y me dice, pase, señor Latapí. ¡Uf! No, hombre, dije, ya soy indispensable, ya soy, y pierdes piso, ¿no? Para no hacerte la historia larga, me costó mi primer matrimonio, por no saberlo manejar, Ujú. mi ex y yo, ¿no? Pero a veces, digo, lo controlas y es parte, como siempre digo, a veces el ego te ayuda en cuestión de que te puede tumbar o te puede levantar. Pero Aprendes, pero también a fregazos. No, no, creo que no ha habido una persona que aprenda como muy, muy normal, pero parte de ahí es la transición de que ya tienes el tema de estar en la cumbre del noticiero y también llegar a pasar al tema deportivo, porque a fin de cuentas, ¿cómo es esa transición que Pues mira, lo que pasa es que, digo, la historia y me costó trabajo entenderlo, cómo fue todos esos procesos, porque lo mío eran noticias, contar historias. Yo creo que si Dios me dio a mí un don, es comunicar, contar historias. Me encanta contar historias, Nacho. Y entonces fue así como llegué a la televisión y como hicimos muy buena televisión, porque además me tocó trabajar con muy buenos equipos de trabajo. En la mañana nos fue muy bien y de ahí nos pasamos a la noche, que nos pasamos con un proyecto. Es que son tantas anécdotas de tantos los días, por el caso llegamos a ese proyecto en la noche, nos fue muy bien, fue el noticiero número 1 a nivel nacional. O sea, hubo una vez que nos enseñaron unas cifras y resulta que el 98% de los habitantes del país sabía quién era Lili Téllez y Pablo Latapí. Wow, un país de 120 millones de personas, Claro. que el 98% sepa quién es, porque pasó, aunque sea 3 minutos por el noticiero, es muy fuerte. impresionante? Pero creas también allá adentro, a mí me gusta divertirme, llevarme por la buena, crear buenas atmósferas de trabajo. Pues sí, también te vuelves irreverente y todo, pero te diviertes, ya está el resultado. Con ese equipo teníamos un gran noticiero, te vuelves muy amenazante y entonces pues, te empiezan a hacer grillas, etcétera, y nos quitaron el noticiero. O sea, el directivo, que es eso ahí sí hablando de egos, no soportaba que la gente de cuadro fuera pues, más famosa, pues es normal, ¿no? Nos quitaron el noticiero, nos pusieron en la banca sin dejar TV Azteca, y después eso es una anécdota que yo cuento mucho, o sea, las juntas de los lunes de noticias eran juntas muy duras, Nacho, porque era, pues obviamente se revisaban los ratings, siempre había alguien que le había ido mal en los noticieros, revisabas lo que ibas a hacer, etcétera, entonces empezaban muy tensas esas juntas de los lunes, y a mí me gustaba llegar y distender, hablando de fútbol, claro, ¿no? Pues yo soy mega Cheva, tú lo sabes, y teníamos bien ubicados quién iba a los Pumas, quién iba a los de amarillo, y entonces empezabas a cotorrear, porque es muy fácil hablar de Claro. fútbol. ¿Qué te digo a ti, Nacho? Muy fácil. Es muy Creo que fácil. creo que ahorita que tocas el tema es, digo, la mayoría de los mexicanos o latinos o quien sea, si tú empiezas a romper el hielo con algo de fútbol, creo que Más fácil que más hablar fácil. de política, Todo. de sexo, Sí, de todo. es hablar de fútbol. Es correcto. Y entonces trascendió la fama de que yo era
de que yo era muy aficionado al fútbol y muy chiva. Y de hecho también cuando teníamos el noticiero número 1, fui a un partido de fútbol en Ciudad Universitaria como aficionado a las Chivas y ya famosillo en la tele, que hijo, perdió creo que 5-1 o 7-1 en las Chivas cuando debutó el Maza Ah, sí, contra los sí, Pumas. claro, sí. Y al final del partido, además no me dejaron ir porque yo iba con un hermano que es Puma y con un reportero que era Puma, también Víctor Hugo Puente, gran reportero, que también de esos que se pillaron tristemente, gran talento, pero no me dejaron ir, entonces me tuve que soplar y ya cuando salía se me acerca una señora así llorando y dice, señor Latapí, no podemos permitir esto, o sea, no puede ser. Era ya la época del bajón de Martínez Garza, Sí, ¿no? claro. Cuando ya el equipo ya lo había desvalijado, etcétera, y oímos que había un empresario en Guadalajara que quería comprar el equipo, tal Vergara. Entonces, sabes que busquen a Vergara, y lo tuvimos y fue la primera entrevista a nivel nacional de Jorge Vergara hablando de su proyecto de comprar las ciudades. Sonaba un loco, un idiático, ¿no? Que de esos hay muy pocos y están en las esferas de la élite. Correcto, entonces terminé teniendo muy buena amistad con Jorge Vergara y después con el que fue su presidente, un tal Juan José Frangé, no sé si te suena. Sí, claro, Te suena el nombre un poquito. poquito. Y entonces de esas, o sea, vino la crisis de José Ramón. Con José Ramón yo tenía, cuando yo entré a TV Azteca era la única persona que yo conocía porque habíamos hecho juntos un libro, fíjate, a José Ramón Fernández, cuando estábamos en ASIR. Y entonces, pues viene la crisis, José Ramón ya para qué te cuento, es una historia que está muy conocida, además la acaban de ventilar, Sí, de el hace pleito poquito entre de David y David él, y él. ¿no? Yo siempre, porque los quiero y los respeto mucho a los dos, ¿no? Y más que tuviste una relación con todos Con ellos. todos, Con y todos. muy cercana con todos, Sí, claro. con todos, y mucho aprecio, mucho respeto. Y entonces pues, se da el cambio, le dan las gracias y me dicen, oye, ¿te vas de director de deportes? Sí. Pues sí, no sé por qué, pero sí. Y fue como llegué a la dirección de deportes. Qué complicado también, porque a fin de cuentas el llegar a la dirección de deportes, también los egos que estaban atrás, ya digo, No, y que sobre todo había varios ahí, digo, no doy nombres, que se sentían los naturales a ser los sucesores claro. de José Ramos, pero por eso tomaron la decisión de no, para equilibrar el equipo, de que no fuera alguien de ahí y traer a alguien de fuera. Me llevaba yo muy bien con todos porque habíamos trabajado en Grupo ASIR, con todos, André Marín, con David Faitelson, con Enrique Garay, Sí, claro. con los más Sí, los importantes, más ¿no? importantes, los que tenía Deporte B en su momento, Correcto. José Ramón. Sí, y entonces pues llegamos y bien, digo, no dejó de haber chispas, pero con este ambiente de crear buenos equipos de trabajo, pues se hicieron grandes cosas. La forma de narrar el fútbol cambió y digo, Sí. fui yo liderando, pero fue porque nos metimos a los números, al marketing, a ver cómo funcionaban las cosas y así nació este equipo de Martinoli, Campos y García, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y el que ya los partidos fuera un solo equipo, todos los partidos, acabar con lo que eran las transmisiones desde el estudio, o sea, pequeños detalles que fuimos cambiando. Nos fue muy bien, pero también fue muy amenazante, teníamos éxito, nos divertíamos, descuidé yo la parte de la grilla, ¿no? Que eso, Que eso ahí, ya aprendí después, porque yo decía, soy economista, ¿no? Y entonces, el mejor argumento es el éxito, o sea, llegas a las juntas de consejo sí, con el rating, mejor y número, factura y rating, ¿qué más, no, qué más vas a decir? pero no, hay intrigas que se encargan de vender otras historias y finalmente pues ya se acaba la aventura y me exilian a Tijuana, ¿no? Que esa ya es otra historia, mi querido Nacho. Fíjate que ahí yo creo que es a veces equilibrar, como tú dices, puedes tener los mejores ventas, los mejores números, pero a veces el ego de la persona que está arriba se siente amenazada, Y conocer a tus pares, ¿eh? tal cual. Conocerlos y ubicarlos. Y ese fue el gran error de mi parte. Porque si yo estoy seguro que si me hubiera dedicado un poquito más a la grilla y al apapacho con Seguirías Ricardo, hoy ahí, yo creo. sí, o a lo mejor sería el director general de TV Azteca, ¿me entiendes? Sí. Pero pues, si hubiera, porque Ricardo todavía a la fecha, a pesar de que su empresa me terminó corriendo, él tiene muy buena opinión de mí, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo sé que sí, lo que me faltó fue ese grillo, que para mí es un exceso, es tiempo innecesario y pero en fin, aprendes en una organización. Pero en una organización así, creo que va de la mano, porque pues no todo el mundo tal vez puede tener los éxitos, pero pues si no apapachas o no estás dentro del tema del, sí, vente. Sí. A ver, hay una frase que dice, a mis amigos los quiero tener aquí, pero a mis enemigos Aquí. conmigo al lado abrazados. Sabio. Es un parte de y no a veces el enemigo como puede decir en general, sino Ujú. como el que más
puede ser Sí, el que más que se siente amenazable. exacto, y que además puede ser una amenaza para ti, Claro. ¿verdad? Pero digo, sin vivir en la paranoia, no cambiar tu Claro, estilo, claro. pero sí ubicar dónde están pues, esos enemigos, que tú los ves, los saludas en la hipocresía del corporativo y pues nada más están esperando en qué En momento que te me das la meten. vuelta y Es correcto. Pero ahora si me preguntas, todo pasa para algo y yo siento que siempre. todo eso es lo mejor que me pudo haber. Si no, no estaría en Guadalajara y no estaría platicando con un ilustre. La realidad el punto es que todo siempre decimos que todo va por algo, ¿no? La vida, hace poquito lo puse en un video, en un reel donde, me lo dijo mi querido buen amigo del doctor César Lozano, que le mando un saludo, que Y yo también, ese es el sí, gran amigo y maestro. sí, realmente, lo comenta es, la vida siempre te cobra una factura, una o 2 facturas, tú decides cuándo la tienes que pagar, pero esas facturas, aunque tú las pagues, el día de mañana se te va a redituar en 3, 4 veces más bendiciones. Tal vez puede ser de dinero, de más tiempo, de más salud, más calma, lo que sea, pero siempre la vida te reditúa por algo, ¿no? Y tú sabes cuándo tienes que pagar esa factura. ¿Cómo le Qué sabio es ese. Sí, la Por eso verdad lo es quiero que tanto, César. es otro rollo. Ya la transición en cuestión de estar en Tijuana, sí te llega a mover el tapete, decir: "Me quiero salir de este medio, de todo", Mira, o cambiar es también que el pasan las cosas tan rápido que cuando a mí me dicen, o sea, fíjate cómo es la vida, ¿no? O sea, cómo es el proceso. Pues dicen, no, es que así es la vida. No, no es que así es el proceso, porque siempre vamos hacia algún lugar. En ese momento, cuando a mí me dijeron, pues yo era muy famosillo, o sea, tenía, pues, y si hubiera buscado en una estación de radio de allá en la Ciudad de México, pues hubiera tenido un buen claro, programa. El tema es que, afortunadamente, te digo, a pesar del exilio y todo, me respetaron el sueldo como director, entonces, y yo tenía en ese momento 2 hijos estudiando en Estados Unidos. sí, sí, Yo soy de universidad pública y orgullosísimo, soy economista de la UNAM, porque mi papá, pues, no tenía para una universidad privada, éramos 10 hermanos, clase media, pues, era muy difícil. Entonces, yo a mis hijos les dije: "Ustedes van a estudiar donde quieran", pero los angelitos quisieron irse a estudiar a universidades en Estados Unidos. Entonces, y el hecho de haber cambiado de proyecto hubiera significado bajar de ingresos de una manera y les hubiera dicho: "¿Sabes qué? Regrésense". Y, pues, pensé: "Pues, ¿para qué? O sea, mejor me la como, me voy a Tijuana, me van a respetar el sueldo", y te digo, fue lo mejor que me pudo haber pasado, y por eso me fui a Tijuana. Me fui solo a la ciudad más violenta, en unas condiciones, pues, muy complicadas, porque desafortunadamente las televisoras, o sea, mientras que TV Azteca y en el Ajusco es el glamour y la ostentación, pues las televisoras son muy pobrecillas, muy sí. pobrecillas. Creo que en las demás ciudades Sí, se y Tijuana estaba en lo que había sido una zapatería, o sea, porque se habían peleado, no sé, entonces imagínate, era una zapatería, atrás había un rastro, oías cuando pasaban las vacas rumbo al matadero, o sea, y ahí empezamos a hacer tele, y digo, ya cambiaron mucho las circunstancias, pero valió la pena, sí fue muy duro, solo, violento, porque además mi esposa es una alta ejecutiva en una empresa en México, ni modo de decirle: "Oye, vente conmigo a la aventura", claro. entonces, pues me fui solo, completamente solo. Ahí tocaste un tema que es, me la trago y voy, por ti, por tus proyectos, por la familia. Ujú. Cómo a veces, quitando ahorita de seguir platicando, a ver, entrarnos en un tema ya más también en la parte personal de Pablo, es cómo a veces también tienes que hacer sacrificios, que a veces el entorno no es de que los veo, los valore, pero tú dentro de ti dices: "Yo me la trago y voy a hacer esto, esto por mis hijos, por mí, por mi esposa, por mi familia". Y también lo platicamos en un desayuno, no le cuartas también su seguimiento a tu señora, que le mandamos un saludo, donde siga trabajando y siga desarrollándose profesionalmente, ¿no? Claro. ¿Qué tan complicado fue también estar solo? Porque tú uno dice: "Sí, me voy solo y todo", pero también es tragársela. Digo, mi papá No, le sí. pasó lo mismo, ¿no? Ujú. No, pues bueno, ¿qué te platico? Sí es muy fuerte, muy duro, porque y además digo, es una soledad, es exilio, o sea, son muchas cosas que se juntan, ¿no? O sea, digamos, la tormenta perfecta para una buena depresión, pero nunca nos dejamos caer, porque es solo, lejos, o sea, lejos en distancia y en Claro, tiempo, porque tienes una diferencia horaria de 2 horas. más bien, Entonces, ya es otra conexión diferente con lo que es la zona central de México, una ciudad muy violenta, una ciudad realmente dominada por el miedo. Digo, nosotros y que te habíamos tocó la época hasta realmente sí, también muy fuerte empezaba Tijuana. muy fuerte. Y yo lo que cuento y platico en algunas de las conferencias es, digo, había estado yo en guerras, en balaceras, en una intifada, sí, son muy violentos y todo, pero nunca había vivido en una ciudad con miedo. Y es terrible vivir ya en una ciudad porque empieza a bajar el sol y las calles se vacían.
sientes el miedo de la gente, ya no hay reuniones, no hay actividades, están cerrando los negocios. Es muy, muy fuerte, ¿no? Sí, Y y ahí, más, pues, aprendes muchas cosas. claro, ¿no? Y fíjate ahorita que pones eso vives en cuestión de periodismo, es balaceras, las Ujú. guerras, no sé, que puedas hacer hasta coberturas, que las hiciste y estuviste ahí. Y ahorita lo pones en cuestión de vivir en una ciudad con miedo, es mucho más complicado. Ujú. ¿Cómo realmente te puede limitar a decir, puta, si salgo, tal vez no regreso, o si digo algo, una noticia mal Y que no conoces. que no conozco? O sea, Sí, yo digo, había estado en Tijuana 2, 3 veces, pero como reportero o como visitante, pero claro, ya conocer el movimiento de Tijuana, que es bien interesante una ciudad como Tijuana, fronteriza, que en lugar de crecer del centro hacia los lados, pues crece de la línea para acá, ¿no? claro. De la cruce con Estados Unidos y que tiene sus zonas buenas, sus zonas más o menos buenas y sus zonas terribles, ¿no? Y muy cerca todo, todo. Entonces tienes que aprender a encontrar esa dinámica. La maravilla de Tijuana es su gente, ¿no? Gente de primera, gente muy abierta, gente muy generosa, ¿no? Y eso te cambia la perspectiva, pero sí al principio fue duro, fue terrible, pero también conocí gente maravillosa, ¿no? Por ejemplo, todo este tema del exilio, había un viejo Praxedis, me acuerdo, tipazo, un viejo, y era jalisciense, pero ya se había ido, a ella le fue bastante bien, que él me platicaba del exilio, ¿no? Y me citaba grandes, me regaló un libro de Fouché y el exilio, y entonces vas aprendiendo, o sea, cosas que a lo mejor no tienes tiempo cuando vives en la locura de un TV Azteca, la Ciudad de México. Claro. Para ti estudiar economía en la UNAM, que para mí, digo, aunque sea de gobierno, la UNAM es la No, máxima la gran universidad, la gran universidad, tanto sí. la UNAM como la UDG. Yo estudié en la UDG, también para mí igual nunca estudié en una escuela pública, siempre fue, privada, siempre fueron públicas, pero siempre digo ahí, estamos donde estamos por el hambre a veces que siempre nos fue llevando. ¿Te imaginaste ser periodista, comunicólogo, todo estudiando economía? Es que, ¿sabes qué? Que yo desde antes yo quería ser escritor. O sea, desde que mi madre puso en mis manos un libro maravilloso que se llamaba Cien años de soledad, Sí, claro. y ese día me volví lector gracias a don Gabriel García Márquez, que después tuve la suerte de conocerlo y agradecerle. Dije, yo quiero, esto es lo mío, yo quiero ser escritor. Entonces yo quiero dedicarme a escribir. Y a la hora de elegir una carrera, pues no había dinero para ir a estudiar comunicación a la Ibero, que era la que Claro. estaba de moda, y la verdad es que estaba muy pobrecita la carrera en la UNAM. Dije, pues voy a estudiar algo, mi padre quiere que yo tenga una licenciatura, era yo muy bueno para los números, las abstracciones. Dije, pues voy a estudiar economía, ¿no? Además me va a dar un marco de referencia Claro. que no tendría de otra forma, y por eso estudié economía. Nunca he ejercido como economista, Nacho, pero sí me encantó el método científico. Era la época también del marxismo, pero, Sí. pero el método científico del marxismo es una joya. El materialismo histórico, o sea, es como método de estudio, es increíble. Me ha servido muchísimo esa formación. Y además, estar en la UNAM, que te pasó a ti, pues estás en un salón donde está representado el país, ¿no? Porque de este lado tienes al hijo del secretario de Estado, pero acá está el taxista, aquí está el carnicero, el cantinero, el burócrata. O sea, todo el país está sintetizado en un salón de clases de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y todos son tus compañeros Sí. y todos terminan siendo tus amigos. Y es maravilloso ese mix, ¿no? Y esa conexión que empiezas a, como tú dices, desde la parte baja que quieren salir adelante, como desde la parte alta que les gusta la UNAM y Ujú. tienen la influencia para poder entrar a la UNAM. Correcto. Fíjate, en cuestión de la carrera de economía, yo siempre la veo también, pues realmente muy, muy práctica porque, aunque yo soy contador, los Pues son presidentes, muy cercanas. sí, pero los presidentes últimos de los Nombres, tienen nombres, ¿no? Los Salinas, los Cedillos. siempre fueron economistas. Ujú. Digo, con estudios en Harvard, en Yale, en miles de cosas, ¿no? Pero su carrera principal, como inician, son economistas, no politólogos, no nada del tema, sino Yo siento, economistas. yo creo que son carreras científicas, ¿no? Que eso te da también otro marco, ¿no? Porque te vuelves crítico, te vuelves con un pensamiento muy crítico. Claro. Tienes que demostrar las cosas, ese es el papel de la ciencia. O sea, no puedes salir inventando, y eso me sirvió mucho como periodista. O sea, yo nunca salía, y a la fecha no salgo a decir nada si no tengo los pelos de la burra en la mano. Sí, más porque digo, antes que eso es parte de la transición, es como antes, pues realmente tú como periodista, como comunicólogo, tienes pues muchas herramientas a la mano. Y cuando le decías a la gente, ya sea por televisión o a las personas por televisión o por radio, pues bueno,
todo el mundo estaba esperando una noticia porque no tenía hoy en día pues un Ya con el bicho este. teléfono en la mano, ¿no? Pero también te critican hoy en día decir, si dices una mala noticia o si no tienes los fundamentos, te pueden acabar porque te dicen, no, está diciendo una mentira y te acaban. La Gran Guadalajara, ¿cómo nace el empezar en la Gran Guadalajara, pero en la radio que hoy en día en el 91.5 de Zona 3, realmente ya es, ya es un emblema Pablo Atopí en la radio, tanto de 6 No, gracias. a 9 de la mañana como de 1 a 3 de la tarde? ¿Cómo es realmente tener esa, pues, parteaguas de estar en la radio? Mira, te voy a decir, porque ya, y volvemos a la historia, o sea, cuando yo llegué aquí como conductor de TV Azteca, pues ya hacía en un transatlántico, mamadón, todo, pero de pronto, por una serie de circunstancias, me invita el grupo de Promomedios de Pepe Pérez, don José Pérez, a hacer radio. Pero resulta que el grupo de Promomedios es el grupo más tapatío y más exacerbantemente tapatío. Sí, claro. Yo que había trabajado en la Asociación Mexicana de Radiodifusores, nos acordábamos de que había un grupo en Guadalajara de un empresario que jamás se quiso asociar ni aliar ni con Televisa, ni con Grupo Asir, ni con Oír, ni con Radio Centro, con nadie. Él iba solo, como tapatío, ¿no? Ahí se aplicaba el estilo Sí. Jalisco. Y resulta que ese grupo me invita a mí, chilango, mamalón, a hacer radio. Entonces, pues, te tienes que llegar con mucha humildad, Nacho. O sea, porque vas a empezar a comunicar a una ciudad que pues todavía te sigue viendo como el Sí, extranjero mamalón. Y entonces empiezas a ver y ves pero porque de repente que la misma ciudad como que no está muy reconciliada consigo mismo, porque el de Guadalajara, pues no quiere nada con el de Zapopan. Zapopan, pues desde luego que no quiere Guadalajara, pero si le dices de Tlajomulco, no, hombre, Tlaquepaque, Tonalá, ¿no? sí, dicen, Y nadie luego conoce, ni nada. Sí, otros municipios que forman parte de la zona metropolitana, como Ixtlahuacán de los Membrillos, como El Salto, como... No, hombre, eso es el extranjero. Cuando estás tú fuera, cuando eres de fuera, pues lo ves todo como una gran ciudad, una gran metrópoli. Y entonces acordándose, tú que eres viajado, cuando vas a Londres, cuando vas a Houston, cuando vas a Los Ángeles, las revistas de turismo te dicen el gran Los Ángeles, donde sí, están claro. Los Ángeles County más todos los condados de alrededor. Lo mismo París, está la Cité y todos los condados conforman lo mismo Londres. Entonces, pues, ¿por qué no? Así le llaman ellos el gran Los Ángeles, el gran Londres, el gran Houston. ¿Por qué no llamarla la gran Guadalajara? Lo que pasa es que tú dices la gran Guadalajara y tiene magia. Para empezar es femenino, entonces como una mujer que te arropa, que te abraza, ¿no? Y yo te digo, la gran Guadalajara, ¿qué sientes? Sí, Pues sí, claro. carajo, es la gran La Gran Guadalajara. Guadalajara. Y entonces así empiezo yo a comunicar y vamos encontrando, ¿no? Vamos a encontrar con un muy buen amigo que tú conoces, que es Arturo León. Vamos fabricando esto de la Gran Guadalajara, pensando en una revista, llega la pandemia, entonces empezamos a hacer tertulias para que la gente platicara y todo era el nombre de la Gran Guadalajara y creciendo, creciendo. Llevamos en esto más de 10, 11 años al grado de que hoy es un concepto muy fuerte, muy robusto y hay una marca registrada, la Gran Guadalajara, hay una AC, hay un logotipo, hay todo un movimiento de gente que está haciendo cosas emocionalmente con la Gran Guadalajara, con dos objetivos, Nacho, dos objetivos muy claros. Es como crear una marca ciudad emocional, donde está también Gustavo Stoffer, ya de la Oficina de Visitantes y Convenciones, que ya compró la idea de la Gran Guadalajara, que es, el objetivo primero es que los que vivimos aquí entendamos que es una gran ciudad, fuera de serie, para cuidarla y con mucho orgullo vivir en ella. Y que de fuera sea una marca aspiracional, o sea, que de fuera tú quieras venir a Guadalajara, cosa que no pasa en Monterrey. Monterrey son muy cerrados. Sí. Aquí sí, maestro, ven, pues ven a pasearte, ven a divertirte, ven a estudiar, ven a tratarte médicamente, ven a los grandes eventos de la Sí. Expo, ¿no? Ven a un concierto, sobre todo en este tema regional de que los estados de alrededor vienen a Guadalajara y entonces es construir esa marca emocional. Y ya ha crecido muchísimo y sigue creciendo porque cada día tenemos más aliados. Y fíjate cómo en la radio, digo, y lo digo porque yo que llevo a mis hijos en Yo pues, sé, en la que les gusta, mañana, además, sí, Iñaki es un gran Iñaki, amigo, Fabián, radioescucha. cuando llevamos ahora sí que a los niños a la escuela y todos los que van directamente también a trabajar, o ya sabes, en el camión, en el Uber, en lo que sea, ¿no? En la parte de transportación, pues generalmente muchos van escuchando noticias. Y uno de ellos, pues realmente es las noticias de Pablo Latapí. Qué fortuna, ¿no? Y más porque ya se vuelve como un hábito donde lo platicamos en un desayuno, donde te dije, yo lo siento en cuestión de que voy
en el carro conviviendo con mis hijos. Es como el momento también parte de mis hijos, donde yo sé que el día de mañana se van a acordar mis hijos, decir, papá, ¿te acuerdas cuando me llevabas a la escuela y todo eso? Y escuchábamos a Pablo El Latapí. mamuco aquel de la Gran Guadalajara, ¿te Pero acuerdas? la realidad es que sí está padre en cuestión de hacer ese mismo enlace con la gente. Es que, y además eso que es bien importante, porque yo, fíjate, Nacho, es a lo mejor el único momento del día en que tú estás realmente cerca de tus hijos. Estás compartiendo la cabina del automóvil, ¿no? Sí. Y el güey ese del radio permite que coincidan, porque están escuchando los dos noticias, papá e hijos, a través de un lenguaje amigable. Por eso casi no doy igual las noticias, si te das cuenta. Sí, Tampoco es el optimismo. no. Pero no el miedo y la sangre que nos gusta a los otros medios, ¿no? Sí, y realmente ahí empieza a cambiar por ser en el tema de aldeanos y aldeanas. Eso es genial, lo de y eso nació de los radioescuchas, ¿Y Nacho. cómo sale realmente empezar? Porque muchos ya quieren meterse al grupo de WhatsApp literalmente de Grupo Promomedios de Zona 3, donde quieren ser aldeano, o aldeana, o aldeanito, o aldeanita. Pues es que tú, o sea, tú dices: "No, es que lo planeamos y era el plan en el primer año". No, ni más. Lo que pasa es que empezamos mucho, pues hay que decirlo, o sea, tenemos un equipo muy acotado de reporteros y generalmente me la mandan a Sí. conferencias de prensa y cosas así. Entonces, muchas veces nos perdemos cosas que pasan en la ciudad. Y entonces empezó la gente a través del WhatsApp a mandarme mensajes. Y entonces dijimos: "Bingo, aquí está, carajo". Entonces empezamos a dar los mensajes y empezamos a pasar audios y resulta que tenemos excelentes reporteros. Tú oyes a las amas de casa con sus reportes, hay un alcance laminero en el cruce tal y está, o sea, son Sí, auténticas reporteras viales. Fíjate que ahí, creo que lo platicamos ese día del desayuno donde te dije, realmente involucras a la gente, pero donde se vuelven reporteros y no mandan audios para decir groserías, no para, o sea, mandan para que les pongas play y la gente escuche al reportero de casa, a la ama de casa, al que va. Mi querido Pablo, estoy reportando aquí un choque laminero en el cruce de tal, tal. Dices, ¿para qué quiero contratar a veces más reporteros si tengo los mejores reporteros que son los aldeanos, aldeanas? 16,000 reporteros. ¿Sabes lo que es eso? Y además Impresionante. que han bautizado, si te has visto, zonas de la ciudad, ¿no? Claro. Juan Gil Preciado es la zona de la sufrición, Sí, ¿no? O sea, tú dices: "Guau, man". Y es muy claro eso del choque laminero o un besito, ¿no? Sí. Sí. La verdad es que creo Y que la autoridad, involucras. ni sus luces, o sea, son ya frases muy de la aldea. O los baches. O los baches, sí. Luego los ponían los apodos a los Pusieron baches. Kevin, Sí, ¿no? que el Kevin. Porque lo conocimos desde que era chiquito, a Kevin, y lo vimos crecer, ya fue niño, adolescente, adulto. O sea, ya Kevin son los baches de carretera Chapala. Sí, claro. Y la gente los identifica. Y esto de la aldea, alguien empezó a decir: "Oye, Pablo, es que esto es como una aldea", es como, y pues sí, ya alguien más: "Oye, pues es que está padre eso de la aldea", y fue creciendo, o sea, es la gente, y entonces ya lo empezamos a retomar, y sí, pues sí somos una aldea, porque estás creando un sentido de pertenencia, Totalmente. y vuelves a lo mismo, o sea, el mensaje que está detrás es que este grupo, por lo menos la aldea, son un grupo de tapatíos que saben que esta ciudad puede ser una gran ciudad si cada quien hace lo que toca, reconociendo que las autoridades hacen pifias y todo, pero este grupo puede realmente cambiar la emoción de la ciudad. Y eso está padrísimo. Es correcto. Y más porque, digo, antes del corte, que tienes tus 2 puntos importantes es, uno, ¿cuál es tu lema principal? Mis dos principios. Sí, tus 2 principios, pero el primero, que es El segundo no lo quiere. el segundo ahorita lo voy a no, sí, también dilo, pero Bueno, primero primero que los buenos somos más. Pero totalmente. eso es algo que aprendí de Facundo Cabral, que fue mi amigo, que él decía que los buenos somos mayoría, el bien es mayoría. Lo que pasa es que el mal es mucho más ruidoso y escandaloso, pero por cada balazo, por cada agresión, hay miles de abrazos, de sonrisas, de apapachos, ¿no? Es lo que decía. Y el segundo principio te lo decía porque es un programa muy decente y no tienen por qué saber a dónde mandamos a los de amarillo. Para allá es el segundo principio, pero la realidad es que, el tema de decir los buenos somos más, fíjate, digo, venimos a veces mi hija y mi hijo, pero los mismos niños empiezan a decir: "Ah, mira, los buenos somos más, vamos a empezar", pero realmente ¿Qué regalo me estás dando, Nacho? psicológicamente se empiezan a compenetrar donde una gran Guadalajara, donde somos mayoría los buenos, donde realmente es ayudar. Había un choque, no me acuerdo qué día, hace 2 semanas o 3, no me acuerdo, había un choque y: "Papá, dile a tu amigo el señor de Tapí para, decirle", y ya: pues tú dile que hay un choque en tal", y te mandó el audio. Sí. Pero cómo ya se empiezan a compenetrar en Y que ese son tema. tapatíos ayudando a tapatíos. Así es. Creo que esa es la clave de donde podemos llegar a
No, y sabes que yo ya empiezo a detectar los rumbos en los que se mueven, ¿no? Por ejemplo, tú Sí, ya sé que vienes de López Mateos, ¿no? Eva sí, Medina viene, que es una enfermera que se reporta toda, y ahí la imagino sola, sí, saliendo claro. tempranito de su casa, compartiendo, pero viene por la zona de la sufrición. Jorge Ponce, que es un maestro, recorre todo, vaya, ¿me explico? Sí, Y claro. entonces vas ubicando ya los que tienen rutas fijas y después una Sí, cantidad de choferes de Uber y de taxi que que son la maravilla y que son grandes amigos. Y hasta los de amarillo. también hay Hasta los de banda. amarillo, que no falta el recalcitrante ahí que me mienta la madre, pero pues es Es parte parte de. del show. ¿Cómo nace Pablo Latapí para ser conferencista? Justo en Tijuana. Bueno, es que cuando eres famosillo, cuando estábamos en la tele allá en la Ciudad de México, pues te invitan a las universidades y te pagan por dar pláticas. Entonces yo hablaba de pues, mi Sí, experiencia como reportero, etcétera. Pero después, cuando llego a Tijuana, que empezamos a ver gente, empresarios, sindicalistas, había un pastor, que empezaban, cuando Tijuana estaba tan jodida, anímicamente estaba para llorar, o sea, eso, la ciudad con miedo que platicábamos, empezaban a salir ellos a hablar y a decirles, no podemos perder Tijuana, o sea, Tijuana es una gran ciudad, nos ha dado todo, hay que ver cómo recuperamos Tijuana. Entonces a mí que me encanta el rollo y me encanta platicar, me les pego, empiezo a hablar de que los buenos somos más, y entonces empieza a generar realmente una energía alrededor, Nacho, que empieza a cambiar Tijuana. claro. Tijuana cambió, Tijuana emergió, ayudó mucho un general que llegó y que puso raya a los malandros, ¿no? Para que no se anduvieran. Tijuana está impresionante. No, eso, el crecimiento, los Está impresionante. edificios, es Impresionante. otra, como estábamos Sí. nosotros. Y entonces, pero se crea una energía y por serendipias o lo que tú quieras le llamo yo Wi-Fi emocional. Por un accidente de leer más, leer un libro, pero es un gran nombre, el Wi-Fi emocional que se crea. Entonces tengo un máster en programación neurolingüística, me pongo a estudiar psicología, etcétera, y efectivamente empieza. Y entonces empiezo a dar, en ese rescate de Tijuana, empiezo a dar pláticas, al principio se llamaba Los buenos somos más, hablando de esto, de cómo construir, y se ha ido creciendo y madurando de tal forma que hoy en día, Nacho, es una conferencia. Ya la verás, porque vamos a estar Ahí vamos a estar. Vamos a estar contigo ahí en palco, cosa que te agradezco muchísimo. No, al contrario. Es una conferencia muy robusta, es un concepto muy sólido y que sí nos está ayudando a crear este goodwill, como con tus hijos, de que los buenos somos más y que si hacemos más empezamos a cambiar. Y entonces ahí he estado dando conferencias y es maravilloso. Pasado mañana me voy a Cancún con una agrupación de vendedores de autos, etcétera. Hemos estado en universidades, hemos estado en sindicatos, tenemos buena relación, en los penales. Estuvimos en el penal de Puente Grande para hombres antes de la pandemia y hace un par de meses estuvimos en el penal para mujeres con la misma conferencia, Los buenos somos más. Y que meto mucho, ya no te me voy a spoilear, No, 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 está bien. pero me meto mucho con el tema de fútbol también. Originalmente se llamaba Bien bajado ese balón y tenía una frase para arrancar que decía, el fútbol, como la vida, no es necesariamente justo, pero sigue siendo maravilloso. Esa Pablo Latapia. esa es la verdad, creo que, digo, me la platicaste la frase la vez pasada y dije: "Esa frase es tal cual de Pablo", pero realmente circunda a todos de la vida diaria, ¿no? Ujú. ¿Cómo te explicas que uno, además que ahorita con lo jodidas que andan nuestras chivas tan descuidadas y tan maltratadas adentro de la misma organización, que sigamos siendo mega chivas, Claro. aficionados y que te encuentres un hermano chiva y lo abrazas y dices, mi hermano chiva, ¿no? Sí, Eso algún día se los vamos a explicar, pero es. No, no es cierto, Nacho, no es cierto, no es cierto. Ya sabes que a final de cuentas, si lo sostenemos siempre, el fútbol nos une siempre, y hay una playera, una verde por ahí, que nos une que a a todos. todos. Parte de ahí es cómo ves la evolución del fútbol, porque también digo, hablando en cuestión de cuando fuiste director deportivo, de dirección de deportes en TV Azteca, pues veías tanto cómo evolucionaban los equipos, te invitaban a miles de estadios y podías analizar muchas cosas. Pero de ese punto al día de hoy, ¿cómo has visto el que sí ha habido un retroceso por el tema del descenso y no descenso? No, pero déjate eso, como que ha habido ya un descuido, ¿no? O sea, yo creo que se necesita, y ahí sí mis respetos al señor Azcárraga, porque se necesita gente con esa pasión para estar manejando el fútbol, ¿no? O sea, si lo ves como pues, los grandes grupos, como negocio, como lo hacen, o sea, los Sí, dueños no te digo equipos para no quemar a nadie,
pero pues solo los tienen y pues vale gorro quien está, son mercenarios, Claro. no se preocupan tanto por la parte que es más importante, la razón de ser de un equipo de fútbol, que es la afición, ¿no? Es como decía cuando estábamos en difusión cultural de la UNAM, me acuerdo que decía un gran maestro de teatro, es que una obra de teatro le puede faltar todo, puede faltarle director, actores, dice, lo que no puede faltar es el público. En un estadio de fútbol puede faltar todo. Hasta un jugador jugando contra otro, Claro, pero el pero no puede público. faltar el público. Y ese es que tienes que voltear la pirámide y pensar, y si algo ha hecho y digo, y te voy a hablar un poquito de mí, pero no quiero ser petulante, pero si algo han hecho los que manejan el fútbol, es poner todo antes que el público, que la afición, porque es emoción, y la emoción no tiene accountability, no la puedes Claro. escribir, pero es lo que te alimenta el fútbol. Yo cuando llegué a la dirección de deportes, sí se los dije, en la primera junta que tuve con toda aquella banda, imagínate, llegar con todo el Sí, equipo de con José Ramón todos. Fernández, dije, mira, yo no soy experto, cabrón, yo soy aficionado, y yo lo que quiero es ver el fútbol como aficionado, y eso es lo que yo les voy a transmitir. Y por eso cambiamos muchas cosas. O sea, si te acuerdas, a lo que yo decía, yo si quiero ver una transmisión de mis Chivas, lo primero que quiero ver, por eso estoy prendiendo la tele, es el estadio. No quiero ver a tres changos que me están hablando. No, no, olvídate. Yo quiero ver ya el verde de la cancha. Y ya se acabaron las transmisiones desde los estudios Sí. y te vas a la cancha. El tema creo que es volver a pensar en la afición. Está muy descuidado al grado que hoy tú pregúntale a tus hijos, son más del Barça, del Real Sí, Madrid, claro, del total. Sí, 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 Manchester, 1000 veces, sí. que Sí, sí, sí. de Chivas o del Atlas o de los amarillos esos, ¿no? O sea, se está perdiendo y yo creo que eso es muy grave. Yo sí creo, y es algo que ahora ya que se acaba este torneo, que le den su copa a los de amarillo, que así como estamos construyendo una emoción alrededor de la Gran Guadalajara, tenemos que reconstruir una emoción alrededor de las Chivas por lo que representa, lo que significa, aunque tú seas del Atlas, o sea, es el gran equipo mexicano, los principios, el equipo más popular, el equipo que puede ir familias enteras al estadio, que vibra y que representa por lo mejor de México, que somos los mexicanos, ¿no? Pero hay que reconstruirlo porque ahorita está muy maltratado, muy maltratado. Pienso que digo, debe haber una transformación para que le dé la evolución, obviamente, al fútbol mexicano, pero también porque viene cerca un mundial. O sea, a fin de cuentas tienen en puerta ya, en menos de literal un año va a ser el mundial. Entonces, este año que se va muy rápido, que ahorita ya estamos a mediados de año, literal, se va muy, muy rápido. Entonces tienen que darle esa proyección para que también la Liga Mexicana vuelva a estar en los niveles donde tiene que estar, porque calidad hay. Pero creo que el verlo menos como negocio y más como Y yo aficionados fíjate, también. digo, ya no soy quien hoy para opinar, ¿no? Pero si yo hubiera estado ahorita en la dirección de deportes, yo más que nunca trabajaría por la afición, por la emoción de la afición. ¿No te acuerdas de aquellas playeras de Yo amo el fútbol? Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, eso nos tocó echarlas a andar a nosotros. Nacho, ¿me entiendes? Sí, sí, Apostándole, o sea, yo amo el fútbol, o sea, ¿por qué existe el fútbol? Porque hay gente que ama el fútbol. claro. A mí me unió mucho con mi padre cuando nos sentábamos a ver un partido de fútbol. Sí, digo, el fútbol une familias, ¿no? Digo, las desune en cuestión a veces del aficionado, pero es la unión. Al momento de verlo. Claro, ¿no? claro, la unión donde vamos a ver el final y si tú eres de un equipo u otro, pues bueno, Yo me ahí acuerdo termina. cuando estábamos en la Ciudad de México, mi suegro tenía un palco, ¿no? En paz descanse, y pues iba con mis cuñados y había unos de amarillo y nosotros Chivas, y era divertidísimo, nos unía, ganabas, perdías, pero nos unía, y eso ya no lo tienes. Sí, la verdad es que ahí Yo sí, tiene. tú que eres influyente, que eres importante, que estás más No, cerca de no, la gente de la fútbol, ojalá y empecemos todos, yo lo voy a hacer a través del radio, nada más que aquí estés de amarillo y ya les den su copa y se vayan a donde se tienen que ir, es trabajar por la emoción alrededor del fútbol y hacer de Guadalajara, hablando del Mundial, la ciudad más mexicana en la celebración del Mundial y con el equipo más mexicano. recapitulando un poquito de todo lo que digo, eso es una enciclopedia. No, hombre, ya vas a Digo, empezar otra factura del no. contador. El punto es, de todo el entorno, mucha gente, pues, digo, me sigue porque a veces les damos tips financieros y todo. Y muchos que quieren estudiar comunicaciones, que quieren estar en radio, en televisión, les digo que a veces es complicado, pero hoy tenemos muchas bondades donde podemos tener podcast sin ser de radiodifusora, sin ser televisión. ¿Lo ves como hoy en día un muy buen negocio para ser locutor, comentarista?
o qué tan dificultada hay hoy en día para poder llegar a esos Pues ámbitos? mira, es como todo en la vida. Y a mí me preguntan, yo soy muy afortunado. Sí, claro, digo, tocando Así, y te las puedo partes. presumir. Y hay Y te puedo presumir, fui muy famosillo, fuimos número 1, ¿no? En Guadalajara me va muy bien, soy muy bendecido. Y te puedo decir, y viéndole a la cara a todos, que jamás, Nacho, recibí un peso fuera de la nómina. No sé si me sí, explico. claro. O sea, Sí. nada de que un cachupo, un chayote, un regalito, ni más. Todo me lo he ganado con trabajo, ¿no? Me ha ido muy bien porque tuve programas como ¿Quién quiere ser millonario? Y Claro, otras claro. cosas. Tengo una casa, mi familia vive bien, mis hijos pudieron estudiar en Estados Unidos y honorablemente te lo digo, ganado todo a pulso. Es cosa de que cada quien esté donde está su corazón y no es romanticismo. No, O no, sea, no. cada quien sabe dónde está su corazón. Yo tengo un amigo que, futbolista, o ¿dónde estaba tu corazón? En la cancha, en el balón, ¿no? Y si ese es eso, te va a ir bien, a la gente buena le va bien, ¿no? Creo que, digo, como les digo a veces es, si amas lo que haces, los resultados van a venir en 1, 2, 5, 10 años, Llega. pero ama lo que haces, sigue, sigue, Sí. sigue, sigue. Y como les digo a veces, esto es de agua y ajo, a aguantarse y a joderse porque es trabajar, trabajar, trabajar por lo que haces. Pero eso tú que dices es aprender, agua y ajo es aprender, Claro, ¿no? Y en aprender se te va toda la vida. Decía Facundo Cabral, la vida es un constante aprendizaje. Y el día que te gradúas, tu regalo de graduación es una cajita en la que tú cabes, es correcto. ¿no? Y Gracias, que te vaya bien. correcto. Y para ir haciendo estos cierres es cómo llega ya la conferencia, pero también siempre te dio por escribir, 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 hasta que llega el Wi-Fi emocional, el libro. El libro, ya tenemos 2 libros, ya está, bueno, sacamos uno pequeñajo, así que Sí, fue el claro. primero empírico, que es con dibujos de Facundo Cabral y algunas historias, pero ya terminamos uno, que es además hecho y fortalecido mucho con inteligencia artificial, maravilloso ya la inteligencia artificial. Yo soy fan, Sí. pero ya hicimos un tema mucho más científico, ¿no? Que ya se está preparado, lo tiene el editorial, ya está en derechos de autor. Probablemente lo publique la Universidad de Guadalajara, si no lo publicará alguien más, pero se va a presentar en la próxima FIL, ya tenemos fecha, ¿no? Pero es el poder llevar eso. También es mucho vanidad, ya nadie lee, Nacho. Yo lo vi porque el libro que yo hice, no sé si lo has visto. No, me lo Es dice, yo sí lo leí. Sí, claro, bueno, tú, pero pues es chiquitito. Yo a mucha gente que lo regalé así como, mira, mi hijo, ¿no? Pues no lo han leído y es pequeñajo, No, ese te lo ¿no? robé Pero es que un te rato. quede ese testimonio, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mis nietas, ¿no? O sea, que mis nietas digan, mira, carajo, así era el abuelo Pablo, ¿no? Él decía que los buenos somos más y mira, ta, ta, ta. Ese es el tipo de testimonios, ¿no? Que va acompañado. Pero si me preguntas, yo disfruto, y lo vas a ver, la plática, la conferencia, me plena. Lo que es la comunicación, estar en el radio, se escucha, me plena. Man. Hacer una buena entrevista de televisión, me plena. Fluye, flow. Me queda claro que sí. Digo, también para los tiempos, a veces traer a Pablo es complicado, pero afortunadamente está Qué mamalón soy, inaugurando ¿verdad? la cuarta temporada. Y parte de ahí es, si tuvieras a Pablo Latapí de 10 años enfrente de ti, ¿qué le dirías? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, man. Pues no sé qué le diría, fíjate. Yo creo que lo agarraría a besos, man. Yo lo agarraría a besos. Nada más. Fíjate que muchos a veces les pregunto eso porque casi siempre cerramos el programa con esa pregunta y muchos dan ese punto de vista de decir, lo abrazaría, le daría besos, le diría, vas a ser grande, la vas a regar, Qué bonito. pero parte de ahí de terminar siempre el programa es con la pregunta de decir, uno, ¿qué le pudiera decir a su niño interior de frente si lo tuvieras? ¿Quitarías algo? Muchos, la verdad, la mayoría me han dicho no quitaría nada y estaría hoy diciéndole, te amo. Coincido. Y de Con verdad, mucha emoción y con mucha alegría. sí, de verdad, mi querido Pablo, te agradezco porque lo más importante, siempre les digo, es el tiempo. Nos regresa y el tiempo que nos pueda regalar aquí es impresionante. Oh, nos la debíamos hace mucho. Sí, y Una de verdad, disculpa nuevamente. no, al contrario, mira, los tiempos de Dios siempre son perfectos porque estás inaugurando la cuarta temporada y realmente ahí inauguramos con nuevo balón para la firma. De nuestro Yo firmar invitado, un claro. balón. No, me puedo poner aquí que no. Nada más firmarlo y ya. Es la firma de los invitados que siempre donamos el balón a alguna fundación. Ya el primer balón se fue
a una muy buena fundación con niños con cáncer. El segundo se fue a ganar sirviendo. El Pablo tercero Latapí, todavía no tu sabemos. servidor, fan y amigo, Nacho. Ahí está, no, al contrario. Yo soy el más fan de mi querido Pablo Latapí. No, y gracias por el encuentro. Yo estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas más, porque esto sigue y soy un convencido de que la gente buena se está conectando con la gente buena, Correcto. porque tenemos que hacer mucho. Y eso se puede hacer, ¿sabes dónde? En la Gran Guadalajara. Es correcto. Cerramos con esa gran frase que es en la Gran Guadalajara. Muchas gracias, ya saben, compartan, díganle a sus amigos, toquen la campanita y nos vemos el próximo episodio. ¡Vámonos! No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale clic a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.